tema que es de glucocorticoides, uso y abuso. Es un tema un poco amplio, trataremos de abordarlo lo mejor posible. Agradezco al Consejo por la invitación y pues obviamente los glucocorticoides son compuestos que son derivados del colesterol, se secretan en la corteza suprarrenal y están regulados por el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. En 1930 se atribuye a Kendall que obtuvo varios compuestos de corteza suprarrenal de gatos, desde la A hasta la F, y el compuesto E fue el que se seleccionó y que es hoy sí la cortisona. En el 48, Hensch utilizó por primera vez este compuesto en una paciente con artritis reumatoide. La paciente tenía 20 años y le aplicaron 50 miligramos intramusculares y obviamente tuvo una respuesta espectacular. Obviamente 3-4 meses después se dieron cuenta que también los efectos adversos eran importantes. Aún así, lograron obtener el premio Nobel en 1950, Kendall, Hensch y Reinstein por este hecho del tratamiento de artritis reumatoide con glucocorticoides. Desde entonces, los glucocorticoides ya están indicados en más de 100 enfermedades y obviamente los podemos encontrar disponibles en todas las presentaciones. Hay tanto por vía oral, intramuscular, intravenosa, tópica, intralesional, inhalación, gotas. En general lo podemos encontrar casi en todas las presentaciones. Y a 72 años de su descubrimiento, pues aún hay muchas controversias y obviamente no conocemos por completo los mecanismos de acción subyacentes. De tal manera que los glucocorticoides son el claro ejemplo de la espada de dos filos, que por un lado tenemos un efecto terapéutico muy espectacular con efectos antiinflamatorios e inmunosupresores, y del otro lado están efectos adversos múltiples que si no nos cuidamos nos pueden incluso salir más caro el caldo que las albóndigas, como dice el dicho, ¿no? Se estima que el uso de forma crónica de glucocorticoides es alrededor de 0.5 a 1% en la población general, y esto se aumenta en los mayores de 65 años hasta 2.5% por cualquier causa, ¿no? En México hay un estudio en 2010 que reportó Barreira Mercado, donde hablaban de casi 5 millones de recetas con glucocorticoides. Los prescriptores más comunes por vía oral fueron los médicos generales y pediatras, en el 29%, mientras que parenteral, el que se llevó el gane fue el médico general con el 55% de las prescripciones. Los reumatólogos nos fuimos hasta el 6% en la vía oral y casi no había prescripción parenteral, como debe ser. Pero eso es muy importante y nos llama la atención porque los médicos de primer contacto son los que van a generar la primera prescripción, y esto es algo que escribimos en un estudio que hicimos por allá del 2008, donde veíamos que la fuente de prescripción inicial estaba en manos de un médico de primer contacto en el 75% de los casos, y que los pacientes que llegan al consultorio del reumatólogo de primera vez, en más de la mitad, ya casi el 60%, ya están tomando algún glucocorticoide, y si nos vamos a solo artritis reumatoide, esto se va hasta 78%. Estos son los cuadros reportados en el artículo del doctor Barreira, donde vemos básicamente esto, ¿no? Que los reumatólogos en el parte oral pues, recetamos más por vía oral, y cuando nos vamos a la parte de parenteral, pues sí bajamos bastante, ¿no? Es algo bueno. De tal manera que la evidencia que tenemos para dar tratamiento con glucocorticoides está basado más en experiencia clínica que en evidencia en ensayos clínicos. Es decir, predomina la experiencia y juicio clínico. Aquí sí es, en mi experiencia yo hago esto, en mi experiencia yo hago el otro, porque realmente no tenemos el sustento bibliográfico para poder apoyar ciertas recomendaciones que a veces hacemos. Y esto nos lleva a tener errores frecuentes en el manejo de padecimientos comunes, sobre todo en los que no son especialistas del área, donde pueden recetar los glucocorticoides pues a lo que sea. Tampoco existen guías de tratamiento que estén estandarizadas o que sean universalmente aceptadas. Y hay escasa literatura, y lo que encontramos a veces es de bajo nivel metodológico, lo que nos lleva a tener problemas con las recomendaciones. Obviamente también el otro gran problema es la formación y capacitación de los médicos. Muchas escuelas se basan más en la educación para establecer diagnósticos y no para la terapéutica.
Y entonces en muchos casos la terapéutica la van adquiriendo pues conforme van participando en la atención de pacientes, no es algo que ya esté desde antelación en la escuela, y entonces es algo que se va aprendiendo poco a poco y depende de dónde lo aprendas. Haciendo el ejercicio, buscando en PubMed, vean cómo así nada más poniendo tratamiento con glucocorticoides, encontramos 170,000 referencias, y a esto lo acotamos solamente a reumatología, pues baja a 5,832 referencias, y más o menos estamos hablando de alrededor de 500 por máximo por año. Y si después esto lo acotamos a solo ensayos clínicos controlados, pues nos baja a 701. Hablamos de 10 veces menos, alrededor de 50 publicaciones o menos por año. Entonces, ya si después nos metemos a revisar la calidad y todo ese rollo, pues terminamos con análisis que hay ahorita que vamos a ver de metaanálisis, donde terminan revisando muy pocos artículos, precisamente porque a veces no reúnen los criterios de búsqueda que habían puesto. Y justamente para esta revisión encontremos estos 3 artículos que tienen diferentes épocas, que son muy recomendables. La verdad, si los pueden tener y leer, son bastante buenos. El primero es de Medicine de 1976 por Axelrod. Después está otro de David Sock en el Pharmacokinetics en el 2005 más o menos, y esta última revisión que se acota solo a enfermedades reumáticas, que está en el Natural Review, de el uso de glucocorticoides. Lo que llama la atención en estos 3 artículos es que realmente no hay grandes cambios, o sea, lo único que sí es muy diferente desde el 76 al 2020 son los a fondo, donde es donde actúa el esteroide, pero si nos vamos a las cuestiones de tipo más clínico, siguen siendo las mismas dudas de a quién le vamos a dar tal dosis, si le damos dosis altas, si le damos dosis bajas, cómo se lo bajamos, cómo se lo ponemos, a quién le damos. Todo eso sigue siendo muy parecido realmente en estas revisiones. En esta foto, y hablando de las publicaciones, vemos a estos 3 doctores que han sido de los médicos que en estos años han dado más publicaciones al respecto, ellos y su grupo de médicos. Tuve la suerte de convivir con ellos en una reunión en Brasil para justamente hablar de glucocorticoides. Entonces ahí tenemos al doctor Vigilsma, a Mauricio Cutolo y al doctor Woodkerate, que son 3 de los que han estado trabajando muy en forma con esto de los glucocorticoides, y por lo menos hay un par de contribuciones importantes que nos dan, que sería esta de la estandarización de la nomenclatura de dosis y de regímenes de tratamiento, que es un artículo que debió haber trascendido más, pero hoy por hoy pues creo que no fue tanto, porque seguimos escuchando por todos lados que le llamamos como queremos, esteroides, corticosteroides, cuando desde este artículo que se publicó en 2002 quedaba muy claro que la forma de llamarle a estos compuestos es glucocorticoides. Hablar de corticosteroides es muy amplio. Deberíamos de hablar de glucocorticoides, contribuciones, esto de la cronoterapia, para el tratamiento, acordar el tratamiento. Y pues vamos a todo, pero destruyendo medio pueblo. Entonces, si lo pueden ver, es recomendable para que quede muy claro cómo es que actúa el esteroide. Y bueno, aquí está la estructura normal del glucocorticoide. Tiene esta estructura con 4 anillos que vemos aquí. Entonces es una estructura similar al colesterol, de ciclopentano peridofenantreno. Y aquí vemos cómo está constituido, donde el núcleo A es donde vamos a ver la potencia y el efecto inmunológico. En el C, básicamente en esta posición es donde va el efecto de metabolismo de los glucocorticoides en carbohidratos. Acá en este carbono 16 es donde va a estar el efecto mineralocorticoide, y en el círculo B, sobre todo cuando están fluorados, podemos tener un efecto prolongado de duración en tiempo. Por ejemplo, de hexametasona, betametasona, que tienen flúor aquí, entonces pues, tienen una vida media mucho más larga. Y así tenemos entonces pues varios glucocorticoides. Estas son las estructuras. Vean como el tetriamcinolona, dexametasona y betametasona
que no está aquí presentada, pues tienen flúor y es lo que les da esa vida media tan larga. El cortisol y la hidrocortisona para fines prácticos son lo mismo, solamente que cuando hablamos del endógeno diremos cortisol y cuando hablamos del medicamento es la hidrocortisona. En cuanto a algunas cosas que fui recolectando, encontramos que la absorción es por vía oral del 60 al 100% la biodisponibilidad. Si lo usamos de forma parenteral, esto depende de lo que escojamos, y usamos acetatos propionatos, esto es insoluble y entonces nos da 3 a 4 semanas, de tal manera que su liberación es lenta, sostenida, mientras que los solubles, cuando usamos fosfatos y succinatos, el efecto es por horas. Una vez que se absorben, van a tener una unión a transcortina, que es el transportador oficial de los glucocorticoides, un 80%, con una alta afinidad pero baja capacidad. Y otro 3% se van a ir a la albúmina, que es al revés, tiene baja afinidad y muy alta capacidad. De tal manera que el 10% se queda libre y es el que va a ser la forma activa. Obviamente, entre más aumente la dosis, más fracción libre vamos a tener, mayor vida media. Y empezaremos a tener los efectos de acción no genómica. Más o menos la transcortina se va a saturar en concentraciones ahí alrededor de los 20 miligramos. Lo que ya habíamos dicho, la hidrocortisona, pues es el cortisol. Otro dato importante es la acción de la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 1, que nos permite transformar a la prednisona a prednisolona. La prednisona es un profármaco, entonces este es un dato importante porque sobre todo los que tengan insuficiencia hepática, por ejemplo, si no podemos transformar la prednisona a prednisolona, pues de pronto parecería que no está teniendo efecto el medicamento y lo que pasa es que no se está activando. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es o decidir o darle ya la prednisolona o cambiarle a un medicamento que no necesite esta activación, como podría ser la parametasona o el deflazacort, por ejemplo. La prednisona pues tiene una afinidad 10 veces más alta que la prednisolona a la transcortina, y entonces por eso sus efectos adversos son mucho menores. La metilprednisolona y la dexametasona no van a tener afinidad para la transcortina y se fijan a la albúmina únicamente. De tal manera que ahí tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, la metilprednisolona no es infrecuente que la apliquemos en pacientes que tienen daño renal, como los pacientes lúpicos con proteinurias masivas, que posiblemente tengan hipoalbuminemia, y entonces la dosis que le estemos dando sea mucho mayor porque hay mayor fracción libre al no tener suficiente albúmina, y entonces tengamos efectos adversos mucho más intensos. Entonces hay que tener también cuidado en ese contexto. La dexametasona, por otro lado, cuando da por vía parenteral, va a tener un segundo pico por circulación enterohepática, y entonces también tenemos que cuidar que eso va a hacer que se acumule más la dosis. Y por eso los que toman dexametasona parece ser que son los que más rápido tienen el efecto cushingoide que vemos tan seguido con los que toman este tipo de combinaciones como artridol, indarzona y esas cosas. La vida media plasmática también es importante porque aquí nos interesa mucho, nos interesa más la vida media biológica, que es el tiempo en que se inhibe el ACTH en un 50%, y entonces esto nos divide a estos medicamentos de vida media corta, de vida media intermedia y de vida media larga. Esto ahorita lo vemos en un cuadrito. La inactivación va a ser en vía hepática, ya hay oxidación o reducción, y después gluconidación o sulfonidación, y se excretan por vía orina a través de metabolitos que son hidrofílicos, o los 17 cetoesteroides, que serían el metabolito ya de excreción final. Aquí estas dos enzimas son sumamente importantes, la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que ya dijimos que es la que va a activar el cortisol o la prednisona, y la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 2, que solo se encuentra en tejidos con actividad mineralocorticoide, como el riñón, colon, que lo que va a hacer es inhibir de cortisol a cortisona para evitar que se active el receptor mineralocorticoide en esos lugares y no tengamos ese efecto. Esto ya visto en esquema, pues es básicamente lo mismo. Vemos que la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 1 a nivel hepático pues activa la cortisona cortisol, y a nivel renal se inactiva por la tipo 2. Esto de forma sistémica, pero también en algunas células se puede tener este efecto de estas enzimas. Si es para activación, pues nos permite una amplificación local de la señal, o en algunas células como en el túbulo de los riñones para inhibir la activación de los receptores de mineralocorticoides.
Y este es el cuadrito tradicional donde vemos la actividad inflamatoria y la mineralocorticoide y la vida media biológica. Vemos que la corta es de 8 a 12 horas, la intermedia de 12 a 36 y la larga desde 36 hasta 72 horas. Las equivalencias para hacer las transformaciones y poder tener, básicamente todo lo transformamos al equivalente de prednisona, pero podemos hacer las equivalencias para decidir cuánto equivale el deflazacor en prednisona o la metilprednisolona en prednisona. Los mecanismos de acción son varios, por lo menos hay 4 definidos para los glucocorticoides. El primero es el genómico, por sus características lipofílicas, pues al ser un esteroide con una característica de colesterol, pues atraviesa la membrana, se va a unir a un receptor, un complejo que está con el receptor de glucocorticoides, que ahí puede ser alfa o beta. El alfa habitualmente es de activación, el beta suele inhibir más que activar. Este receptor está unido a una chaperonina, que sería la proteína de choque tóxico de calor de 90, que van unidas, y una vez se une el glucocorticoide se libera, y entonces ya nada más entra el receptor con el glucocorticoide al núcleo de la célula y puede seguir un par de vías, ¿no? Cuando va a haber transactivación, se va a unir de forma dimérica a estas proteínas de elección del DNA y se une a esta región, que es la región específica de unión del glucocorticoide, que son los famosos segras, que cuando son positivos, pues nos van a dar transactivación, van a empezar la lectura a través de aquí de TataBox para tener una lectura y la generación de una proteína. Por otro lado, también se puede unir un segra negativo y entonces no habría ninguna lectura y entonces este es inhibitorio de forma directa. Y la otra es que de la proteína NF-kappa beta, la fracción 50 y 65 se unirían a donde se uniría esta proteína dimérica, vean cómo la inhibe, y entonces de forma monomérica se uniría el receptor y el glucocorticoide, y esto se leería como inhibitorio y entonces habría transrepresión. Que esta es la vía realmente que más nos gusta porque es realmente la que queremos o deseamos que suceda, que nos inhiba la producción de óxido nítrico, de fosfolipasa, de interleucinas, que sería realmente la parte antiinflamatoria, esta la transrepresión. También puede haber que el receptor de glucocorticoides con el esteroide pues haga algunas alteraciones post-transduccionales en las proteínas y también genera alguna inhibición. A dosis más altas, a dosis de arriba de los 30 miligramos, vamos a encontrar los efectos no genómicos, pero específicos que van a trabajar a través de receptores que están aquí en la membrana y que van a trabajar por segundos mensajeros, ya sea calcio, fosfoquinasas o fosfoinositol, y nos va a dar los efectos secundarios que habitualmente se dan con estas vías de segundos mensajeros. Y el cuarto efecto es cuando ya hay una concentración muy, muy alta que satura todos los receptores, pues entonces se queda aquí atrapado el esteroide en la membrana de la célula y entonces hace una inhibición directa física a través de la inhibición del transporte de cationes, disminuye radicales libres, recambio de fosfolípidos, estabiliza membrana y disminuye la actividad celular. Entonces estos dos, este sería el efecto no genómico no específico y estos dos pues son efectos que habitualmente nos van a dar los efectos adversos que solemos ver a veces en los pacientes. Aquí es un acercamiento de lo que decíamos de cuando hay transactivación, donde hay dos moléculas del glucocorticoide con su receptor, empiezan a hacer la lectura en el nucleosoma para la lectura de una proteína, mientras que cuando es transrepresión solamente es una sola proteína con el glucocorticoide y aquí vemos las proteínas de el factor de kappa beta del nuclear, ¿no? Que está aquí. Esto obviamente nos hace que tengamos diferentes tipos de glucocorticoides en base al efecto genómico y extragenómico y a la larga esto también nos debería empezar a servir para decidir qué es lo que queremos, si un efecto genómico o extragenómico, y en eso decidir qué medicamento nos puede dar un mejor perfil en ese contexto. De tal manera que la prednisolona tiene un efecto equilibrado de 1 entre los dos, mientras que la metilprednisolona sí tiene casi el doble de efecto extragenómico sobre el genómico, y beta y dexametasona predomina más el efecto
genómico que la actividad no genómica. Y esto tiene que ver mucho con las dosis. A dosis muy bajitas, pues vemos que es genómica, y esto se va a suceder hasta después de que pasen 30 minutos. Una vez que se va subiendo la dosis, vamos a encontrar en la genómica medida por receptores de 1 a 2 minutos, y la físico-química no genómica va a ser de segundos el efecto. Y aquí lo hemos representado. Aquí lo que nos ponían como dicho de que dependiendo el sapo es la pedrada, pues es muy aplicativo aquí, porque si tenemos una enfermedad con una actividad baja, pues la ideal es que demos una dosis baja, y si es una actividad muy alta, pues demos terapia en pulsos, y esto nos cubriría tanto los efectos genómicos como no genómicos que se van sumando, y entonces esto es lo que se conoce como terapia modular de los glucocorticoides, que es algo que también propone el grupo de Cutolo y Budgeri. La regulación endocrina de estos glucocorticoides está por el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Se sabe que se secretan alrededor de 15 a 30 miligramos al día, y esto sube cuando hay estrés hasta 10 o 20 veces. Pero pues no es una secreción uniforme. Se sabe que el pico máximo es muy tempranito, alrededor de las 6 de la mañana, y disminuye por completo casi entre 8 y 2 de la mañana. De tal manera que más o menos esto sería esquematizado lo que es el ciclo circadiano del cortisol, y que la idea es que nosotros tratemos de seguir este ritmo para no cambiarlo demasiado. Entre más lo cambiemos, más fácil es que el paciente tenga síndrome de Cushing. Y por eso es la recomendación de dar la dosis lo más temprano que se pueda y evitar las dosis nocturnas para no hacer este cambio del eje. Pues obviamente esto se va complicando cada vez más, porque el eje ya no solo es neuroendocrino, ahora es neuroendocrino inflamatorio, y se ha visto que en condiciones normales no hay ningún problema, se ve de esta manera, pero cuando hay procesos inflamatorios crónicos como en artritis reumatoide o lupus, se activan las células, se activa el endotelio, llegan a células inflamatorias que producen citoquinas, factor de necrosis tumoral. Las neuronas que están por aquí también van a producir neuromediadores que van a favorecer la vasodilatación, y algo muy importante es que en estos lugares con tanta inflamación se puede secretar un factor tisular, liberación de corticotropina, que va a hacer que entonces algunos pacientes tengan un efecto como si tuvieran supresión del eje esteroidal. Entonces estos son pacientes que necesitan estar tomando esteroide por la inflamación tan profusa, que hace que aunque tengan dosis muy bajitas de esteroide, cuando se las quitamos pues recaen muy rápido, y uno dirá, pues si solo 2.5 miligramos, ¿para qué le puede servir? Pues posiblemente estén en este caso donde tengan tanta inflamación y estén secretando este factor tisular que hace que se inhiba el eje de secreción natural, y entonces estén en un estatus de insuficiencia y necesiten esa dosis chiquita de esteroide para estar bien. De tal manera que al identificar este tipo de pacientes tendríamos que darles un mejor tratamiento con fármacos para tratar de que más adelante se pueda quitar el esteroide de una forma más lenta, ¿no? Y regresando a lo de la cronoterapia, vemos que esto se ha visto mucho en artritis reumatoide, donde básicamente la melatonina más o menos a las 9 de la noche empieza a secretarse, y la prolactina también por ahí de las 9:30. Entonces el cortisol se disminuye en la madrugada y se vuelve a elevar hasta a las 8 de la mañana más o menos, aquí entre 7 y 10 de la mañana, y vuelve a bajar otra vez para la tarde-noche. Entonces, lógicamente, eso hace que los pacientes con artritis reumatoide sus mayores síntomas sean en la madrugada y parte de la mañana, y se empiezan a sentir mejor hasta mediodía. Ahí es donde entra la rigidez articular matutina, el dolor, etcétera. Entonces, pues la propuesta que hace Cutolo es que el tratamiento se dé de preferencia, por ejemplo, a las 9 de la noche, dar la dosis de metotrexato y alguna INE que tenga liberación nocturna. Y obviamente si disponemos de los glucocorticoides de liberación prolongada que se administran a las 10 de la noche y empiezan a trabajar hasta la madrugada, pues sería ideal dar ahí. Pero si no lo tenemos, pues habitualmente estamos dando aquí, habitualmente despertando al paciente alrededor de las 8 de la mañana, porque tenemos que darle el tratamiento a las 2, 3 de la mañana, y eso es muy complejo. Entonces, lamentablemente en México no ha llegado estos medicamentos de liberación prolongada, solo se conocen en Europa, y se demostró su eficacia en el estudio CAPRA, donde se vio que disminuían mucho la rigidez articular matutina y las molestias matutinas del paciente. Pero lamentablemente en el momento no contamos con estas fórmulas.
Obviamente los glucocorticoides van a afectar el catabolismo proteico, nos inhiben las síntesis de proteínas extrahepáticas, nos dan una intolerancia a la glucosa, se redistribuye el tejido adiposo, aumenta la síntesis y secreción de leptina. Es por eso que los pacientes de pronto tienen hambre y se empiezan a poner muy gorditos. Hay supresión de la liberación y activación de la hormona de crecimiento. Puede haber aumento en la liberación de agua libre, supresión de la inflamación y supresión, y aumento del tono vascular que favorece la presencia de catecolaminas y receptores adrenérgicos. En la inmunidad celular lo que más se va a inhibir es por eso que al favorecer el patrón TH2, pues vamos a tener más efecto de infecciones por cuando necesitamos más respuesta celular, como es la tuberculosis, por ejemplo. Entonces vemos que los pacientes pueden tener linfopenias sostenidas, y esto es porque hay apoptosis de estos linfocitos, no se redistribuyen hacia tejidos linfoides, que hace que tengamos bajos los linfocitos cuando se está tratando con glucocorticoides. Pero también de forma inversa podemos tener neutrofilia importante, sobre todo después de bolos de metilprednisolona, porque se aumenta la liberación en médula ósea, y también al inhibir el endotelio y las sustancias de adhesión celular, como el CLAM1 y CAM1, pues hacen que los neutrófilos no puedan migrar a sitios inflamatorios, y entonces podemos tener hasta reacciones leucemoides después de bolos de metilprednisolona, que son transitorios y se van disminuyendo poco a poco. Obviamente, pues inhiben sustancias quimiotácticas como el interferón gamma, los factores de quimiotaxis, se bloquea el receptor FC del linfocito T, y también tenemos inhibición y proliferación de fibroblastos. Lo que ya dijimos, se favorece el TH2, que nos va a dar la inmunidad humoral, pero inhibe más la inmunidad celular. En citocinas y quimosinas, pues casi todas se van a ver inhibidas, todas las citocinas proinflamatorias, L1, 6, 8, TNF-alfa, los factores quimiotácticos y las citoquinas, pues todas estas van a estar inhibidas, de tal manera que nos da un factor antiinflamatorio. También se inhiben la fosfolipasa 2, la COX-2, la óxido nítrico inducida, y todo eso también a final de cuentas nos va a dar un efecto antiinflamatorio. Se disminuye el tráfico celular, hay apoptosis y a veces en algunas otras células antiapoptosis, dependiendo el tipo de células, y también puede ser pronto un analgésico en alguno de forma indirecta. Algunas consideraciones terapéuticas que esperamos después de, pues ya no sigamos robando el líquido de las rodillas ni tampoco dando zona. Lo que decíamos de las definiciones que se habían hecho antes de la nomenclatura, antes de esta publicación, pues yo leía, cada quien le ponía la dosis que quería, la dosis bajara de 5, de 2, de 10. Y a partir de aquí se decidió que para hablar de dosis baja tenía que ser de menos de 7.5, la dosis media de 105 hasta 30, alta de 30, pero que no pase de 100, y las dosis muy altas es de 100 miligramos al día. Los pulsos serían 250 miligramos al día, o bien 1 miligramo por metro cuadrado de superficie corporal entre 1 hasta 5 días. Y esto no lo sacaron de la manga, sino que tuvo que ver a través de cuánto se saturaban los receptores, y las dosis bajas, pues estamos hablando de una saturación de menos del 50%. Las medias nos van a dar de 50 hasta 99% de saturación, y las altas del 100% en Adel, no hay más de eso, ¿no? Lo que pasa es cuando se dan los bolos es que se suma los mecanismos no genómicos rápidos, ¿no? Los que son no específicos, se suman a la cuenta. En cuanto a interacciones farmacológicas, pues debemos tener en cuenta que todos los inductores de enzimas, como barbitúricos y carbamazepina, o la DFH, nos pueden dar un incremento en la depuración y nos van a disminuir la vida media, sobre todo de prednisona y metilprednisolona, para tomarlo en cuenta y ver si no hay que ajustar dosis. Los inhibidores del citocromo, como ketoconazol y claritromicina, van a disminuir también la depuración e incrementar la vida media de la metilprednisolona y dexametasona, aunque prednisolona no se ve afectada con este medicamento. Los anticonceptivos orales también pueden disminuir la depuración de la prednisolona y metilprednisolona, pero al parecer no se necesita hacer ningún ajuste. Los glucocorticoides también pueden afectar otros medicamentos porque inducen producción de enzimas, y entonces no es infrecuente que los que están tomando antihipertensivos tengan que ajustar la dosis por el efecto del esteroide. También se ha visto que, por ejemplo, mofetilmicofenolato tiene un efecto como bipolar, porque de pronto disminuyen las concentraciones cuando estamos dando también el esteroide, y al retirar el esteroide se aumentan
Y también la ciclosporina tiene algo parecido, con disminuye su depuración cuando usamos prednisona bioral, pero al revés, se aumenta la depuración cuando se está tratando con metilprednisolona. Todo esto pues son solamente hallazgos que se reportan, pero realmente no parecen tener alguna trascendencia clínica. Lo que sí es importante es que en la insuficiencia renal la depuración está disminuida y entonces la vida media está aumentada. Y además el hecho de que haya albúmina baja pues puede aumentar la fracción libre y con esto tener más efectos adversos de forma más rápida o más intensa. No es infrecuente que cuando se está pulsando a alguien con lupus pueda tener hasta convulsiones justamente por este efecto tan intenso al tener hipoalbuminemia o pancreatitis o cosas de estas que se dan en este tipo de pacientes. También se pueden acumular los metabolitos del cortisol y no se remueven tan fácilmente con la hemodiálisis. A diferencia de la ciclofosfamida, los glucocorticoides no son tan fácilmente removidos por hemodiálisis y lo que se dice es que la prednisona en 5 horas solo no llega ni al 20% de la remoción y la metilprednisolona ni siquiera al 10%. En pacientes con insuficiencia hepática crónica pues está disminuida la depuración y se pueden aumentar las concentraciones, pero también lo que hablábamos sobre si hay deficiencia de la 11 beta deshidrogenasa de esteroides de tipo 1, haría que no se transformara o se activara la prednisona. En pacientes con mucha obesidad, pues la prednisona, porque va unida a proteínas, son normales y obviamente la distribución y depuración aparentemente están incrementadas, de tal manera que aquí sí se recomienda ajustar al peso real del paciente. Mientras que con la metilprednisolona se aumenta su vida media y depuración que está limitado al tejido graso y aquí sí se recomienda mejor ajustar en base a peso ideal del paciente. En enfermedad inflamatoria intestinal, aquí la absorción puede ser muy variable dependiendo qué tan intenso sea la extensión de la inflamación y esto también puede haber disminución a unión de proteínas. Cuando hay hipertiroidismo, también hay una concentración disminuida de los glucocorticoides y también se ha reportado en niños que tienen leucemia linfocítica aguda, depuración baja y mayor vida media. También es importante tomar en cuenta que la dexametasona, por ejemplo, parece ser que tiene mejor penetración en el sistema nervioso central. Esto no se ha corroborado por completo en humanos. Este es un estudio que se hizo en primates. Comparado con prednisolona, se vio que había más concentración de dexametasona en estos primates. Entonces, pues parece ser que cuando estamos hablando de que queremos actuar en el sistema nervioso central, tal vez sería mejor usar dexametasona. Por el contrario, cuando estamos hablando de enfermedades pulmonares, parece ser que metilprednisolona se une mejor en el tejido pulmonar que la prednisolona. Esto también obviamente en un lavado bronquial en conejos, no es tampoco un estudio que se ha hecho en humanos. Lo que sí se ha hecho en humanos es que en sepsis se ha visto que cuando se dan pulsos de metil, pues no ha mejorado la mortalidad, pero dar glucocorticoides a dosis de estrés por algunos días sí puede ser útil en este tipo de pacientes. También se ha hablado de resistencia adquirida a glucocorticoides. Esto se ve en enfermedades inflamatorias en menos del 5% en asma, 30% en leucemias, 15% en la enfermedad de Crohn y hasta 20% en CUSI. Y también más o menos en un 30% de los pacientes con AR. Esto hace que los pacientes que tienen resistencia, pues, a pesar de que les demos dosis muy altas de glucocorticoides, no tengan efecto. Esto más o menos se piensa que puede ser porque tengan una alteración en los receptores del glucocorticoide, tengan más betas que alfas, que haya polimorfismos en estas chaperoninas que hagan que no trabaje bien el transporte. Y también algunas se han encontrado este gen de resistencia a multidrogas que es el MDR1, que hace que saque los glucocorticoides e incluso el metotrexate de la célula al exterior. De tal manera no se sabe muy bien esto, pero hasta el 30% de los pacientes con AR pudieran tener este estatus de resistencia al glucocorticoide. Y bueno, pues para despertar un poquito, ponemos este meme. Y entramos ahora sí a los esquemas terapéuticos. De tal manera que lo que vamos a usar siempre tenemos que tener muy claro qué es nuestro objetivo principal para decidir qué vamos a hacer. Es decir, tenemos que tener claro cuál es el diagnóstico del paciente, cuál es la duración que más o menos pensamos que va a recibir de medicamento y cuál es el objetivo primario que queremos alcanzar para poder decidir en cuál de estos 7 grupos lo vamos a poner. El primer tratamiento de reemplazo sustitutivo básicamente no lo vamos a usar en reumatología
tiene que ver con pacientes endocrinológicos que tengan algún problema de Cushing o Addison, donde tengan que recibir un tratamiento sustitutivo a dosis bajas, pero pues casi que de por vida, ¿no? El tratamiento intensivo corto también es muy raro que nosotros lo usemos, tiene que ver con problemas que sí pueden poner en riesgo la vida de alguien, como puede ser una reacción alérgica, un ataque de asma, la picadura de algún insecto o un alacrán, que haga que el paciente tenga de pronto una reacción muy intensa. Entonces se usan dosis altas, ya sea inyecciones intramusculares o intravenosas, por un día o hasta 72 horas, y por eso se llama intensivo corto, porque finalmente 2-3 días después el paciente ya no necesita el tratamiento. Y los que siguen sí son tratamientos que nosotros básicamente usamos seguido, que es el tratamiento inmunosupresor. Aquí vamos a usar de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso en tabletas o vía oral, y lo que buscamos aquí es que el paciente se tenga una inmunosupresión, y esto se deja de entre 4 a 6 semanas, y una vez alcanzado el efecto, pues viene después el tratamiento de mantenimiento. Para esto del tratamiento inmunosupresor, obviamente también podemos entrar con bolos o usos de glucocorticoides, que será cuando sí haya riesgo de vida o riesgo de que se pierda algún órgano. Es cuando tendremos que entrar a dosis muy altas para poder garantizar un efecto rápido. Y obviamente también al alcanzar el efecto, pues pasamos al tratamiento de mantenimiento, que es básicamente el esquema de reducción que solemos hacer, donde vamos bajando lenta y gradualmente la dosis hasta llegar a la dosis más bajita que podamos, o si se puede, pues, a retirar el tratamiento. Otro tratamiento de mantenimiento es el de días alternos. Aquí también busca lo mismo, pero se inventó para niños, sobre todo para evitar el problema en el crecimiento, pero que nos puede ser útil para evitar efectos infecciosos, sobre todo en algunos pacientes muy susceptibles, y entonces se usa este tipo de tratamiento en días alternos. Ojo, es un tratamiento que no es para inducción a la remisión, es solamente para mantenimiento. Aquí no hay riesgo de que vaya a recaer el paciente, y solo se hace una alteración en la forma del tratar para evitar efectos adversos intensos. Y el último son los tratamientos locales, que son básicamente tópicos, cuando se usan cremas, gotas, o bien en nuestro caso cuando infiltramos alguna lesión como una articulación, una bursa, que serían tratamientos locales que lo que buscan es un tratamiento más específico en una zona y no tanto sistémico. En cuanto a la dosis dividida, o más bien las recomendaciones que se dan, es que tratemos siempre de dar una dosis única matutina con glucocorticoides de acción intermedia. Si necesitamos dar dosis divididas, hay que dar la dosis más grande por la mañana. Es decir, si yo quiero dar 15 miligramos a un paciente, le daría 10 en la mañana y 5 por la noche. Y cuando pueda, en cuanto logre el efecto que quiero, tratar de llevarme esa dosis de la noche a la mañana. Es decir, no necesito quitarle la dosis, pero después de algún tiempo paso los 15 miligramos a la mañana y la dejo nada en la noche. Obviamente hay que evitar lo más que se pueda los glucocorticoides de efecto prolongado. El dexametasona, betametasona, los podemos usar, no está tampoco prohibido. Ya vimos que de pronto algunos pacientes tal vez lo ocupen si quiero afectar el sistema nervioso, o si tengo un paciente que de pronto no está teniendo una buena función hepática, pues no pasa nada si doy dexametasona, pero yo manejándolo y teniendo en cuenta los efectos que puede suceder, y pues obviamente en cuanto pueda hacer el cambio a otro producto. La disminución gradual, pues obviamente esto debe ser, puede ser ya sea diario o en días alternos. Ahorita vamos a ver más o menos cómo es la recomendación. Obviamente puede haber recurrencia de dolor y rigidez articular al disminuir las dosis. Se ha visto que cuando uno empieza a bajar las dosis, algunos pacientes pueden tener incluso hasta artritis por el efecto de que disminuyó la dosis, y lo único que se recomienda aquí es regresar a la dosis previa que tenía. O sea, si íbamos en 15 y bajó a 10 y le empezó a doler, pues nos regresamos a los 15 y le empezamos a bajar después un poco más lento para evitar este tipo de problemas. Se recomienda suspender el tratamiento de forma inmediata si se dieron entre 40 y 60 miligramos y no fue más de una semana el tratamiento y no hay una recaída que pueda estar ahí a la vuelta, pues se puede suspender el tratamiento. Se puede presentar un síndrome de abstinencia, que no es una síndrome de supresión esteroidea, sino que aquí lo que pasa es que hay dependencia psicológica, y entonces los pacientes, cuando les retiramos el medicamento, pueden tener síntomas de anorexia, letargia, debilidad, náuseas,
y cuando medimos cortisol y ACTH resulta que están normales. Entonces lo único que se ha encontrado es que tienen una abstinencia y lo único que hay que es regresar la dosis que estaba tomando previamente y empezar una disminución muy gradual para que no suceda esto de nuevo, porque hay una dependencia psicológica. Podemos disminuir alrededor del 10 al 20% de la dosis entre 7 y 14 días cuando estamos en dosis de 1 miligramo por kilo hasta que lleguemos a los 30 miligramos. Es decir, si el paciente está tomando 60 miligramos, le queremos bajar el 10%, pues estamos hablando de 6 miligramos. Tampoco hay que ser tan estrictos, pueden ser 5 miligramos, que son las tabletas que tenemos, o más o menos la forma en que podemos ir bajando de 5 en 5, 10 en 10, y entonces pues iríamos bajando de 5 en 5 hasta llegar a 30 miligramos cada 7, 14 días. Una vez que llegamos a los 30 miligramos, otra vez volvemos a bajar de 10%, pero ahora 2 a 4 semanas hasta que lleguemos a la dosis más bajita o suspendamos. Esta es una de las recomendaciones más comunes que encontramos, aunque obviamente estos esquemas de reducción pueden ser muy ambiguos y podemos encontrar un chorro de recomendaciones, pero creo que esta es la más sensata que encontré. La recuperación del eje pues puede tardar hasta 1 año, lamentablemente, una vez que suspendemos el glucocorticoide. Y lo que no se recomienda es estar inyectando a cada rato a nivel intraarticular, porque corre el riesgo de que haya infecciones o que se puedan romper tendones o ligamentos, de tal manera que no debe aplicarse más de 3 o 4 veces en 1 año la infiltración. En días alternos, el por qué son los 48 horas es porque se vio que el efecto antiinflamatorio es un poco mayor que el metabólico indeseable, y entonces al dar un patrón cíclico y no diurno, hace que disminuyan estos efectos adversos y tengamos el efecto antiinflamatorio, pero sin los efectos adversos indeseables. Y lo que se ha visto es que se disminuye la susceptibilidad de infecciones, hay menos fascitis cuscinoide, hay menos apetito, menos estrías, menos hipertensión, menos trastornos de la personalidad, mejora el crecimiento lineal en los niños. Y pues esto se ha ido probando, se intentó con 12, 24, 36 horas y se vio que seguía habiendo la supresión como si se diera diario. Y si se abría 72 horas, pues ya era ineficaz. Entonces, por eso la dosis es cada 48 horas. Y esto no es que sustituya la terapia convencional. Tampoco es que se use para llevar al paciente a la remisión. Es cuando el paciente ya está estable y queremos mantener sin tanto efecto adverso y queremos ya reducir la dosis. Entonces, está recomendado cuando la dosis ya es menor de 30 miligramos, y no se cambia la dosis total. O sea, si yo le tengo que dar 30 miligramos al día al paciente, lo que se hace es dar 60 miligramos un día y 0 el otro día. O se puede hacer más gradual y dar 40 miligramos un día y 10 otro, y hasta que logremos tener un día 0, que sería el día off, y un día on donde daríamos los 60 miligramos. Y a partir de ahí podemos empezar a bajar la dosis con el día on y el día off. Pero al inicio sigue siendo, la dosis acumulada es casi la misma. Pero con esto se ha visto que se mejora bastante los efectos adversos. Obviamente no es útil para esas observaciones y tampoco es recomendado con dexametasona o betametasona por su vida media tan larga. En embarazo y lactancia, pues aquí también lo mismo que diríamos, hay que dar la dosis mínima necesaria. Se sabe que la prednisona se inactiva por la 11-hidrogenasa placentaria, de tal manera que el feto solo se expone al 10% de la dosis total, y pues se recomienda o es seguro. El nivel de riesgo es B para el FDA y podemos usarlo sin problemas. La recomendación en la lactancia es que se dé unas 4 horas después, o sea, se pueda lactar después de 4 horas de la dosis. Si queremos actuar sobre el feto, pues entonces hay que dar dexametasona o betametasona, que sí cruzan la barrera placentaria. Niños y ancianos, habitualmente los niños interfiere el crecimiento estatural, de ahí se prefiere usar los alternos para el tratamiento. En los ancianos mayores de 65 también puede haber más efectos adversos, sobre todo si tienen hipoaluminemia. Hay que tener cuidado ahí con las dosis. En periodos de estrés, pues hay que aumentar las dosis en enfermedades concomitantes, traumatismos, cirugías, trabajos de parto prolongado. Obviamente hay supresión del eje después de 7 días de dosis suprafisiológicas, y la insuficiencia suprarrenal es muy baja el riesgo, no llega a ser más que de 0,1 a 0,7, pero el día que suceda con uno que tengamos es suficiente. De tal manera que así se recomienda dar tratamientos perioperatorios. Obviamente a veces se recomienda una prueba de estimación que es con ACTH para ver qué tan inhibido está, pero esto es algo que ya no se hace tan comúnmente. Y
pues obviamente la hidrocortisona tiene una actividad mineralocorticoide alta, por lo que a veces es mejor usar metilprednisolona para evitar la retención hídrica. Este esquemita de consideraciones para los pacientes que van a ser operados surgió desde 1993 y es el que sigue apareciendo en casi todos los textos, solamente referido y referido, pero creo que cada quien hace su esquema como quiere, porque si se fijan aquí, lo que recomiendan que si es un grado 3 de quirúrgico menor, pues solo dar 25 miligramos de hidrocortisona equivalente en el prequirúrgico. Si es moderado, se va de 50 a 75 miligramos en el prequirúrgico y luego 50 miligramos durante la cirugía y posteriormente hasta que regrese la vía oral y pueda regresar a su dosis habitual. Y si el riesgo es mayor, entonces se recomienda que 2 horas antes de la cirugía, 50 miligramos de hidrocortisona, cada 8 horas hasta la dosis inicial y hasta 48, 72 horas del postoperatorio que ya recupere vía oral, puedes regresar a sus dosis habituales. De tal manera que esta es como la recomendación que hacen para los pacientes que están con riesgo quirúrgico. Y si recordarán, pues puede tardar hasta un año en recuperar el eje. Entonces, sí podemos tener pacientes que llevan 3 o 4 meses sin tomar glucocorticoides y que pueden tener una supresión esteroidea. En cuanto a las mujeres, la depuración se ha visto que es mayor que los hombres, pero se compensa por la potencia que es mayor en los hombres. Entonces, parece ser que no es necesario hacer ajustes. En los ancianos, la depuración de la metil disminuye hasta 66% y su vida media aumenta a 130%, por lo que sí hay que tener mucho cuidado con estos pacientes, ajustar más la dosis porque puede ser que sea más fácil que tengan efectos adversos. La dosis dividida que se da cada 12 horas puede aumentar nuestra eficacia y potencia, pero se inhibe más rápido el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y los pulsos habitualmente deben ser intravenosos. Con dosis orales de más de 1 gramo podemos alcanzar el mismo efecto. Si no tuviéramos en ese momento forma de aplicar un bolo intravenoso, pues dando una dosis bastante alta con vía oral pudiéramos alcanzar efectos similares. Esto no lo traten de leer, solamente son las guías que salieron del EULAR sobre el uso de glucocorticoides. Básicamente recopilan algo de lo que vimos ya, pero lo que quería que vieran aquí es que muchas de estas recomendaciones surgen de nivel de evidencia 4, o sea, de solamente recomendaciones, no surgen de ensayos clínicos y esas cosas, de tal manera que muchas cosas solamente tienen que ver con recomendaciones que se hacen. En cuanto a efectos adversos, vamos a ver que si bien el horizonte clínico es bastante amplio, pues básicamente tenemos efectos adversos en 2 lados cardiovasculares, catarata y glaucoma en ojos, adelgazamiento y equimosis en piel. En el metabolismo podemos tener obesidad, edema, facies cuscinoide, alteración del metabolismo de la glucosa. En sistema nervioso central, pues efectos neuropsiquiátricos, sobre todo nerviosismo y pues, se puede llegar hasta tener brotes psicóticos y convulsiones. En el eje endocrino, pues la insuficiencia del mismo. A nivel de huesos, osteoporosis y osteonecrosis. En los músculos, miopatías o debilidad y la facilidad de tener infecciones. Obviamente, cuando se usan los bolos de metilprednisolona, lo que se ha reportado que puede suceder, pues puede ser una muerte súbita y arritmias ventriculares. Son poco frecuentes, pero también igual sucede una vez y queda marcado uno para siempre, ¿no? Realmente a empezar a ser muy poco frecuente, pues es demasiado grave esto. Puede haber infecciones graves, obviamente, entonces si alguien ya tiene una infeccióncita pequeña, pues a veces se prefiere diferir el bolo hasta que el paciente está mejor. Obviamente puede haber atralgias transitorias, puede haber sinovitis, se ha reportado hiperglucemia, pancreatitis, sangrado gastrointestinal, psicosis aguda y desequilibrio hidroelectrolítico. Casi todos estos son por los problemas que son las manifestaciones extragenómicas. Esta es una revisión, un metaanálisis que se hace sobre los efectos adversos de glucocorticoides en pulsos. De 158 estudios que encontraron, solo 8 reunieron las características que querían. De ahí salieron 344 pacientes y se encontró una razón de 34 eventos adversos por cada 100 pacientes año. Lo más común reportado fueron bochornos, las arritmias también, alteraciones del gusto, las infecciones de vías respiratorias bajas y la cefalea. Fueron las alteraciones que tuvieron odds ratios significativos. Obviamente hicieron para todo un poco, pero los demás no tuvieron ratios significativos. Y llama la atención en este esquema de telaraña que ponen, donde vemos que hay pacientes con artritis, escleroderma y asma,
y pues de pronto sí no son tan los de lupus, los de vasculitis, no sabe uno exactamente por qué no aparecieron por aquí. Seguramente los estudios que encontraron no tenían lo que buscaban o algo pasó ahí, pero pues básicamente lo que nos reportan son en estos grupos de pacientes y donde se ve que lo más frecuente son las infecciones, las arritmias y las lesiones dermatológicas y así también como las cuestiones de conducta. Y aquí pusieron su top 20 de los problemas más comunes que se presentan, donde vean el aumento de la presión es de lo más común, los bochornos, diabetes, angina, dolor de cabeza y cosas así. Pues básicamente son los 20 motivos más comunes que aparecieron. También hicieron un metaanálisis este grupo sobre los efectos adversos en dosis bajas y medias. Aquí solamente salieron 28 artículos de 6.097 con 2.382 pacientes, estableciendo una razón de 150 eventos adversos por cada 100 pacientes año. Y esto pues obviamente es diferente para cada caso. Vemos que lo más común fueron trastornos de conducta en casi todos, tanto en el grupo total como en los pacientes con artritis, polimialgia reumática e enfermedad inflamatoria intestinal. Y también llama la atención que aquí no tenemos ni lupus, ni otras vasculitis. Eso será motivo de otra cosa, no es nuestro objetivo ahorita, pero sí llama la atención que no es la artritis reumatoide donde más usamos glucocorticoides, pero tal vez no sea lo que esté reportado. Y vemos cómo hay diversos eventos adversos que están reportados aquí en base a la razón que debíamos gastrointestinales, 19 por cada 100 pacientes, dermatológicos 15, neurológicos 12, y así van viendo la frecuencia. Aquí sí nos dieron un reporte por gráficas de Forest Plot, donde vemos que casi todos los efectos están hacia ser positivos y tienen que ver con el diagnóstico y también con si usamos un glucocorticoide de vida media corta o de vida media larga. Este es otro estudio, pero aquí es al revés. Aquí se le preguntó a los pacientes qué era lo que más les preocupaba de los efectos adversos y aquí vemos que pues la mayoría de los pacientes lo que más les preocupa es el aumento de peso, las lesiones cutáneas y problemas de insomnio, básicamente. El Cushing iatrógeno, lo que vemos es que si damos prednisona por 5 días, se disminuye el peso de la glándula adrenal. Obviamente depende de dosis y tiempo. Si damos 0.5 miligramos de dexametasona a las 8 de la mañana, no hay supresión de niveles de 17 hidroxicorticosteroides, pero si esta misma dosis la damos de las 4 de la tarde, se inhibe la secreción de los metabolitos de esteroides por 24 horas. Es por eso que la dosis debe ser matutina. Damos 20 a 30 miligramos de prednisona durante más de una semana, pues obviamente tendremos inhibido el eje de esteroideo. Las dosis bajas también pueden suprimir el eje, pero entonces sí tenemos que tener un intervalo mucho más largo, hasta de un mes. Aquí ven más o menos graficado cómo los glucocorticoides inhiben todas las vías. Y hay diferencias cuando hablamos de un Cushing primario a un Cushing diatrógeno, donde básicamente lo que más cambia es la osteonecrosis, la pancreatitis, glaucoma catarata y la hipertensión intracraneana benigna, que son poco frecuentes de encontrar en los Cushing primarios. Lo que sí se comparten entre ellos son la obesidad, alteraciones psiquiátricas y edema. Aquí vemos algunos ejemplos clínicos de la obesidad central, la facies de luna llena, las estrías abundantes. Vemos esta que parecería escamitas, muy parecido a lo que vemos en los pacientes con insuficiencia renal, pero que esto lo vemos mucho y seguido con pacientes que suspenden los glucocorticoides y de pronto tienen estas escarchita que se puede ver aquí. Vemos la jiba de búfalo, los moretones que se pueden presentar en la piel por adelgazamiento cutáneo, lesiones acneiformes, exoftalmos y la presencia de infecciones como esto con cándida en esta paciente. La recuperación, como dijimos, puede llevar hasta un año. Hay varias fases. No es necesario que de la fase 1 pase a la 2, puede pasar desde la 1 directamente a la 4, pero se va viendo conforme va uno recuperando la respuesta. Es decir, en la fase 1 pues está todo inhibido, en la fase 2 empiezo ya a tener ACTH, pero todavía no hay ninguna respuesta en la glándula suprarrenal, aunque la estimule con ACTH no hay respuesta. En la 3, que es a los 6 o 9 meses, ya tengo ACTH normal y también ya hay algunos metabolitos urinarios de los esteroides, pero aún con respuesta adrenal anormal, y hasta después de 9 a 12 meses
se recupera por completo el eje hipotálamo. Por eso es importante tener en cuenta que pacientes que han suspendido los glucocorticoides 2-3 meses pueden tener todavía una supresión esteroidea porque aún no tienen la respuesta adecuada, sobre todo si se someten a estrés. Hace poquito también publicamos esta validación de un índice para medir la gravedad del Cushing iatrogénico. Esta es una modificación de un índice que propuso Nina Sonindo de Italia y que se aplicaba en pacientes con Cushing endógeno. Nosotros lo que hicimos fue cambiarla para los Cushing iatrógenos y pues parece ser que tiene buena función. Obviamente se recomienda aplicarla cada 6 meses para ver si los pacientes van mejorando en las alteraciones. Otro punto importante son la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Más de la mitad de los pacientes que tienen uso de esteroides van a tener fracturas atraumáticas en el primer año de tratamiento. Es la tercera causa más común de osteoporosis y obviamente es muy caro esto, el tratamiento. Lo más importante que ponemos aquí en mayúsculas es que es evitable y tratable. Incluso hay guías del ACR para el manejo de pacientes con glucocorticoides, donde si pensamos que va a tener más de meses, pues darle por lo menos calcio y vitamina D, y si tiene mucho riesgo, pues de una vez empezarle algún tratamiento para osteoporosis, para ir previniendo que no tenga eso. Los esteroides tienen muchos efectos a favor de la osteoporosis, disminuyen la absorción de calcio en el intestino, aumentan la excreción renal del calcio, van a nivel de hueso a disminuir la síntesis, aumentar la resorción, y también en hipófisis disminuye la secreción de hormona luteinizante, de tal manera que estos pacientes están con un hipotiroidismo secundario y pérdida de masa ósea. Y nos lleva, pues obviamente, a tener fracturas vertebrales. Nosotros también hecho en conejos, vemos que también difiere mucho el tipo de glucocorticoide que usemos. Aquí en estos conejos se vio que la metilprednisolona era el que tenía más riesgo de tener el efecto de osteonecrosis comparado con prednisolona y con triamcinolona. De tal manera que eso nos podría llevar a escoger qué medicamento puede ser más útil. En cuanto a diabetes mellitus, la mitad de los pacientes que reciben glucocorticoides van a tener alteraciones del metabolismo de la glucosa. Esto tiene que ver con que hay inhibición de la gluconeogénesis y también empieza a haber resistencia a la insulina. Obviamente los pacientes parece ser que el uso de glucocorticoides lo que hace es que en estos pacientes que ya son susceptibles pueden tener más fácilmente la diabetes y que ya se mantengan con ella después de retirar el glucocorticoide. Obviamente pues hay que ajustar el tratamiento en estos pacientes y evitar que tengan la glucosa muy alta. Algo nuevo que se está proponiendo es que también tenemos que medir la composición corporal, no solamente el peso y no solamente el índice de masa corporal, sino también hacer una DEXA para ver los componentes del cuerpo y ver la masa magra, la masa grasa, y de esa masa grasa la que es esencial y la que es de depósito, para poder ver dónde están las alteraciones. Esto apenas está comenzando y se ha visto que, por ejemplo, los que estuvieron en los estudios de Cobra, los del Cobra Total subieron casi 2 kilos con el tratamiento, mientras que los que estaban en el Cobra Light solo subieron 1 kilo, y todo a favor de grasa de depósito, ¿no? Entonces esto se tendrá que ir viendo poco a poquito qué tan útil puede ser que no solamente midamos el peso, sino también veamos qué componente es el que se está alterando con el uso de glucocorticoides. Las nuevas expectativas, pues desde hace años se está esperando que haya nuevos tipos de tratamientos, como son los receptores agonistas selectivos de Segras. Ya los vimos ahí en el esquema, donde si logramos activar estos Segras transrepresión, podríamos tener un mejor efecto sin todo lo que hacen los esteroides. También estaban por ahí circulando algo que son los nitroesteroides, que son glucocorticoides unidos a una molécula nitro, que hace que tenga más potencia con menos dosis. Estos liposomales de liberación prolongada que ya existen, que no han llegado a México, pero que se dan en la noche y se liberan durante la madrugada, sería el único que sí ya estaría disponible. También inhibición de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 1 con ácido glicirrético. Pues, lamentablemente no hemos logrado tener esta revisión que vivo aquí desde 2004, y a la fecha ninguna de estas cosas se ha logrado tener realmente. Y pasando a lo del abuso, que ya sería el último que vamos a hablar, es este estudio que hicimos sobre los glucocorticoides en pacientes que llegan a un departamento de reumatología. Hicimos un cuestionario autoadministrado, en esa se enlistaron 82 medicamentos que tenían glucocorticoides en ese momento,
y pues se le dio a los pacientes en lo que estaban esperando su consulta. También pedimos que el reumatólogo que estaba viendo al paciente nos diera si consideraba que era indicado el uso del esteroide, o sea, si la patología que tenía era necesario que tomara ese esteroide, o si lo consideraba adecuado el tratamiento, es decir, si estaba justificado, si el esquema y la dosis era correcta, la vía de administración era recomendable. De tal manera que tuvimos 800 pacientes, la mayoría del sexo femenino, entre 45 años promedio, con una escolaridad de 7 años. Dijimos más o menos 58% ya estaban usando glucocorticoide, solamente estaba indicado en el 14%, y de esos solamente 6% lo tenían con un tratamiento adecuado. O sea, había muchos tratamientos muy abigarrados, donde les daban, por ejemplo, dexametasona intramuscular cada tercer día, y ahora estaban tomando prednisona en tabletas y cosas así. O que tomaran indarzón, artidol, que son combinaciones muy comunes, que pues también se consideró inadecuado. La otra parte era de los pacientes que estaban tomando a veces, incluso AINES, o sea, tomaban 3-4 AINES y un glucocorticoide. Entonces eran recetas muy abigarradas las que llegamos a encontrar en estos pacientes. Los efectos adversos se reportaron en 20% de este grupo, donde solo eran efectos adversos aparentes, es decir, no se fueron a buscar específicamente, o sea, eran bien en ese día de su consulta. La mayoría usó alrededor de 2 glucocorticoides, marcas de glucocorticoides en promedio, pero llegamos a tener un paciente que tuvo hasta 42 diferentes marcas. Estaba brincando de una a otra, pues buscando algo que le hiciera sentir bien, y pues solo cambiaba de marca, pero seguía usando lo mismo. Las dosis acumuladas pues fueron bastante amplias. Igual el tiempo de uso va desde que el que se puso solo una inyección hasta el que estuvo varios años tomando el producto. Y obviamente aquí la parte más importante es darnos cuenta que la fuente de prescripción inicial la tuvo que ver un médico, ya sea general o especialista. Sí, por ahí algunos familiares, amigos o empleados de farmacia, que era nuestra hipótesis inicial, era que eran los que tenían la culpa de todo, pero resulta que la dosis inicial la empezó un médico, que estos médicos no hablaron con el paciente, no le informaron de los posibles eventos adversos, ni de que debería llevar un control especial con este tipo de medicamentos. Y obviamente, pues lo más usado son los de vida media larga, la betametasona y dexametasona, en el 63% de los casos, sobre todo en estas combinaciones extrañas que existen en nuestro mercado, de la combinación de un AINE con un glucocorticoide de vida media larga, como el artridol o la indarzona, que son muy comúnmente empleados en estos pacientes. Y lo más común que encontramos fueron facies cushingoides, o los estigmas de síndrome de Cushing, en el 79%, solo aumento de peso en 9%, hipertensión arterial en 7%, y algunas otras cosas que encontramos por ahí en 3%. 2% de los pacientes llegan a tener síndrome de abstinencia. Lo más significativo, aparte del tiempo de uso y el tipo de esteroide que se asociaron a la presencia de efectos adversos, fue tener una enfermedad inflamatoria. O sea, los que tenían gota y J, artritis, lupus, son los que más tenían este problema, comparado con los que tenían problemas más de índole mecánica o no tan inflamatorios, como reumatismos extraarticulares y osteoartrosis. No se encontró relación con sexo, edad ni escolaridad, y pues básicamente esto fue lo que encontramos en este estudio. Y con esto terminamos poniendo este mensaje de Voltaire, que decía que el médico es un hombre que prescribe medicamentos de los que sabe poco para curar enfermedades de las que sabe menos, en seres humanos de los que no sabe nada. Y pues nos gustaría que esto cambiara, porque lo último sí lo podemos cambiar. Los medicamentos y las enfermedades muchas veces permanecen con muchas dudas hasta que están completamente estudiadas, pero conocer a nuestros pacientes sí está en nuestras manos, y dejar de hablar del paciente de la cama 4 y saber quién es nuestro paciente y qué problemas tiene. Entonces, no sé, si dejo esto abierto ya para dudas. Aquí está el QR para lo de la encuesta final, y pues si hay preguntas o comentarios, estamos abiertos. Bueno, muchas gracias, doctor Everardo, por su excelente plática. Vamos a pasar a las preguntas. Nos pregunta primero el doctor Luis Eduardo Ramírez. ¿Se recomienda ajustar la dosis de metilprednisolona dexametasona en pacientes con hipoalbuminemia? Sí, ya dijimos, sobre todo la metilprednisolona y la dexametasona ocupan la albúmina de forma predominante para ser transportadas, de tal manera que en estos pacientes, que sobre todo que tengan hipoalbuminemia,
pues van a tener efectos adversos más altos porque tienen la fracción libre más alta. Entonces sí es recomendable darles dosis un poquito más bajas a los pacientes para evitar ese efecto. Bueno, se cortó. ¿Sí? Listo. El doctor Martínez nos pregunta cuál es la dosis mínima y por cuánto tiempo se dan los datos de su presión adrenal. Dosis mínimas no está tan claro porque estamos hablando que las dosis bajas son de 7.5 hacia abajo. Hay un estudio de Pincus que tiene pacientes con AR donde les da entre 1 y 4 miligramos, recordando que en Estados Unidos hay tabletas de 1 miligramo de prednisolona y por tiempos largos tiene pacientes que tienen hasta 10 años en tratamiento con estas dosis y reporta solamente osteopenia como efectos adversos. De tal manera que parece ser que si mantenemos dosis bajas que sean fisiológicas, es poco frecuente que tengamos efectos adversos. Parece ser que la dosis de daño es de 20 miligramos hacia arriba, donde sí empezamos a encontrar todo lo que describimos de aumento de peso, aumento de la presión, de la glucosa. Casi todo se ve de 20 miligramos hacia arriba. Pero sí hay que tomar en cuenta que algunos pacientes son muy susceptibles. Eso cuando vean pacientes van a encontrarse algunos que con 3 tabletas ya tienen síndrome de Cushing y dicen, caray, ¿por qué pasó aquí? Y otros pacientes que tienen tal vez años tomando el medicamento y que no tienen mayor manifestación, que tal vez sean estos que decimos que tienen resistencia al esteroide. Y entonces, lógicamente, estos, aunque tengan dosis muy altas, no tienen el efecto, pero pues tampoco tienen el efecto clínico que queremos. Entonces, sí, no hay una dosis muy bajita, pero digamos que de 7.5 hacia abajo es raro en tener efectos muy dañinos. Ok, la doctora Mari nos pregunta, ¿por qué los esteroides causan pancreatitis? No se sabe muy bien, pero tiene que ver con esos efectos extragenómicos. Y aparentemente estos cambios de la salida y entrada celular podrían hacer que haya cambios en la membrana en el páncreas, entonces se acumulen ahí secreciones. No está muy claro esta parte de por qué hay pancreatitis cuando después de un bolo de metil. No se sabe si es causa-efecto, pero sí se han descrito y sí hay reportes de casos, de tal manera que es de esas cosas que está poco clara. No está muy claro el por qué. Ok, nos preguntan también... Siempre es con bolos, casi siempre es con bolos de metil. Bueno, nos preguntan si hay alguna dosis de esteroide a partir de la cual se sugiera dividir la toma en 2 veces al día. No, lo de la dosis en dosis divididas es cuando yo quiero que el paciente tenga un efecto más rápido. Entonces ya dijimos que si le doy en la noche va a ser una inhibición más rápida del eje, de tal manera que pues puedo empezar desde dosis bajitas, o sea, lo que decíamos, darle 15 miligramos, le doy 10 en la mañana y 5 en la tarde, pero también podría darle 30 en la mañana y 20 en la noche, con 50 miligramos, o sea, el dividir la dosis y no darla solo en la mañana es para que sea más rápida la inhibición del eje. Una vez que yo logre eso, la recomendación es que pase esa dosis nocturna a la mañana lo más pronto que se pueda. Ok, pasamos a la última pregunta. La doctora Tatiana García nos pregunta ¿qué diferencias hay entre prednisona y deflazacort en cuanto a eficacia y reacciones adversas? No hay mucho. La verdad es que esto está también en la oscuridad total. De hecho, se piensa que el deflazacort ni siquiera está bien estudiado en cuanto a cuál es su potencia. Parece ser que la equipotencia no es como nos la ponen, que es el 6 miligramos y eso. Se ha dicho por mucho tiempo que tiene un menor efecto sobre el metabolismo de los de los carbohidratos, que tiene menos efectos adversos, pero eso podría tener que ver con que estamos usando una dosis equipotente menor. Entonces no está muy claro realmente esta parte, pero pareciera que son más o menos muy parecidos en el contexto de las dosis que se tienen que manejar. De cierta manera, la gran diferencia que yo podría encontrar es que no es una profármaco, no necesita activarse, entonces lo podemos usar con mayor libertad. Y pues aquí solamente la idiosincrasia de que si alguien tiene más efectos adversos de pronto con uno o con otro. Pero la verdad es que no está muy estudiada esta parte de las diferencias entre diferentes glucocorticoides, está poco estudiado. Es de las cosas que siguen estando medios oscuras. Bueno, pues de parte del Consejo Mexicano de Reumatología agradecemos al doctor Everardo y a usted